de distintas maneras, reunir de distintas maneras, hasta me permite decir, puedo sacar o paréntesis, cuando tenemos los mismos conectivos, P, I, Q, I, R, ¿sí? Por favor, porque por ahí se equivocan con la que vamos a ver más abajo. Esa es asociativa, la distributiva. La distributiva dice P, O, Q y R. P, O, Q y R es distribuimos P, O, P y R o Q y R. Acá tengo P o R y Q o R. Distributiva. Fíjense, esta es de la conjunción respecto a la disyunción. Esta es de la disyunción respecto a la conjunción. ¿Qué necesito para aplicar? Tener los dos conectivos diferentes. Acá tengo O, acá tengo I. Y acá al revés, pero tengo los dos. Eso, digamos, recalco eso porque ustedes se equivocan por ahí al aplicar. La ven bien y bien, sigamos. Vamos vamos a ver quién está entrando. Bien, después tenemos acá las leyes de idempotencia. Fíjense, P o P, o sea, P, disyunción P, es lógicamente equivalente a P. P, I, P, o sea, equivalente, lógicamente equivalente a P. P, conjunción P. Ahora, P, disyunción F, que es F una proposición que siempre es falsa. Es lógicamente equivalente a P. P y verdadero, que es una proposición que siempre es verdadero, es lógicamente a P. Bien, Juan, recién leo los mensajes. Bien, lo vamos a poner. Luego, es de los neutros, de los neutros. Yo les pregunto, si yo estuviera en la suma de números reales, ¿sí? Tendría dos operaciones, el más y el producto. ¿Cuál es el neutro con respecto a la suma, el más? ¿Quién me dice? A ver si entendemos qué es neutro. El cero, bien, el cero. Y con respecto al producto, el 1. el 1. Porque si yo sumo 0, se repite el número que estoy sumando. Si digo A más 0 es A. Y A por 1 es A. Esto es lo mismo, ¿ves? Yo digo, por eso de los neutros. El neutro con respecto a las conjunciones es falso. Pero falsos es equivalente a tener P. PI verdadero, con la conjunción, es PI verdadero, es equivalente a tener P.
Pero es esa idea, ¿no? Luego, leyes de los inversos. Me dice P o no P, P disyunción no P, Profe, disculpe, es ¿puede explicar de nuevo equivalente. el 7? ¿Qué estás preguntando algo? Sí, sí, podría explicar de nuevo el número 7 en leyes de neutro. Sí, yo digo una proposición, disyunción falso, es, te da P. Ya la vamos a ver, si no, no está hecha en la tabla, la vamos a hacer a esta después. Te dice que P, disyunción falso, una proposición que siempre es falso, es equivalente a P, directamente a la proposición S. Esto, cuando yo tengo disyunción falso, no interviene en la operación, por eso me da P. Es lo mismo que yo decía, más 0. Sí. No más 0 es 2. Más o menos así. Preposición. Disyunción F me da la proposición. Lo mismo pasa con el, con la disyunción, conjunción P y verdadero. Verdadero, este verdadero no va a ser que varíe P. Por eso me da P. Por eso es neutro, porque no interviene. Si no está esto en alguna parte de la tabla, la vamos a hacer y así la volvamos a ver. La ley de los inversos me dice, no, los neutros sí. P o no P es equivalente a, a verdadero. O sea, P disyunción no P es equivalente a verdadero. Siempre va a ser verdadero. P y no P va a ser equivalente a falso. Cualquiera sea P y cualquiera sea una negación, ¿no? Después yo tengo ley de dominación. P o verdadero es siempre verdadero. P o verdadero. Acá es fácil imaginar, no sé. Porque nosotros decíamos, la disyunción siempre que va a ser falsa cuando los dos sean falsos. Pero si yo tengo esta proposición que siempre es verdadero, entonces P o verdadero va a ser siempre verdadero. Y acá P conjunción falso va a ser siempre falso. Esa es ley de dominación. O sea, acá domina el verdadero y acá la proposición siempre es falsa. Estas leyes de absorción se lo ocupa mucho. No, nos ayuda a resolver muchos ejercicios. Así que la tienen que saber. ¿Y qué dice? P, disyunción, P, conjunción Q, es lógicamente equivalente a P. P, conjunción, P, disyunción Q, es lógicamente equivalente a P. Fíjense, ¿qué tengo acá? Tengo una proposición que se repite dentro del paréntesis. Acá tengo P y acá se repite P y Q. Acá que tengo disyunción y acá conjunción. ¿Sí? Y eso es lógicamente equivalente a P. Para que podamos aplicar las leyes de absorción,
tenemos que tener una proposición que se repita dentro del paréntesis y dos conectivos distintos. ¿Entienden cómo van a ir usando, no? Bueno, acá están que tienen que ver con los conectivos condicional y bicondicional. Por lo pronto empezamos con la disyunción. ¿Cómo se llama esta? ¿Disyunción cómo? Chicos, La ley de la disyunción excluyente. excluyente, esta es la disyunción excluyente. ¿Qué me está diciendo? Que P o excluyente Q es lógicamente equivalente ¿a qué? A P y no Q o Q y no P. ¿Sí? P y no Q o Q y no P. Y esto nos permite trabajar con todo. Ya está en términos de disyunción y conjunción, podemos trabajar. Bien. Acá nos dice que la disyunción excluyente cumple la propiedad asociativa. ¿Sí? O sea, P o excluyente Q o excluyente R, lógicamente a P o excluyente Q o excluyente R. ¿Sí? Bien. Esto es muy importante, ley del condicional. P entonces Q, que habíamos visto el condicional nosotros, es lógicamente equivalente a no P o Q. A no P o Q. ¿Sí? Y ahora ya, antes de seguir, les hago una pregunta. ¿Qué será lógicamente equivalente? ¿De qué me sirve saber que son lógicamente equivalentes? Yo puedo reemplazar una expresión por la otra. ¿Sí? Eso me está diciendo. Si son lógicamente equivalentes, puedo reemplazar una expresión por la otra. Si yo tengo un condicional en una expresión y la quiero, como está el condicional y yo no quiero trabajar con condicional, lo reemplazo. ¿Por quién? No P o Q. Teniendo en cuenta otra cosa con todas las leyes, ¿no? Que si yo tengo, acá puedo tener entonces S. Lo importante es que sepa que la ley del condicional me dice que si yo tengo un condicional, este es lógicamente equivalente a la negación del antecedente, disyunción y consecuente. ¿Sí? Lo tienen que ver así, porque por ahí cambian de letra y ya no saben cómo van a hacer. O está este Q negado, uy, ¿a qué será? No, es eso, negación del antecedente, disyunción y consecuente. ¿Sí? Sí, pues. Esta es la ley de la contrarrecíproca, por favor. Contrarrecíproca. Y me dicen que P entonces Q es lógicamente equivalente a no Q, entonces no P. Escribir P, entonces Q, es lo mismo que yo ponga no Q, entonces no P. ¿Sí? Y la negación del condicional, es la negación de P, entonces Q es lógicamente equivalente a P y no Q. O sea, es el antecedente
conjunción, la negación de quién, del consecuente. Acá vemos algo, y chicos, por favor, grábense esto. La negación del condicional no es otro condicional. Así que no inventen, vean ahí. La negación del condicional, ¿a qué va a ser? Equivalente al antecedente y la negación del consecuente. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Podría repetirlo, profe? ¿Lo puedes repetir de nuevo? Sí. La negación, primero, la negación del condicional no es otro condicional. La negación del condicional es lógicamente equivalente al antecedente, conjunción, la negación del consecuente, o al antecedente y la negación del consecuente. Yo les voy a decir que ustedes, digamos, no es en un año que he visto que uno o dos se han equivocado, no, todos los años son varios. Que la negación de P entonces Q lo ponen como no P entonces no Q. Eso es un invento. Por eso recuerden, la negación del condicional no es otro condicional, es una conjunción. Bien, sigamos. Esta es la ley de la bicondicional. P si solo si Q es lógicamente equivalente a P entonces Q y a Q entonces P. Esta es la más fácil. Y la negación de la bicondicional va a ser lógicamente equivalente a P y no Q, o Q y no P. Bien, acá las actividades nos piden que bueno, acá está. Usando las tablas de verdad, demostrar. Como ya alguien las hizo, ya la vamos a ver de ahí, no. A mí no son los ejercicios más. A ver, dejar de compartir. Vamos a ver la actividad. ¿Qué número era? 1, 3. Punto 4, sí, mal no vi, profe. 1, 3. 1.4. Ah, bien. Bien, bien, bien. Acá está. Ahí vamos a ver. Ay, espera. ¿Cómo es esto así? Pantalla. Bien, está en 2 páginas, desgraciadamente. Ahí. Primero nos decía que demostremos una ley conmutativa, una de las leyes conmutativas. Bien, distributiva. Entonces tengo P o Q y R. PQR, hacemos P o Q, luego P o Q y R.
Después vamos a hacer P y R, Q y R, y luego P y R o Q y R. Eso es lo que está hecho en esta tabla. Chicos, ya voy a dejar de admitir porque siguen entrando y interrumpen. Bien. Fíjense los valores, tomamos como son 3, toma 8 valores. Eso las tablas ya no deben tener duda, ¿no? 4, 0, 4, 1, después empezamos 2, 0, 2, 1 y así. Y en la tercera 0, 1, 0, 1. Hacemos P o Q y acá P o Q y R. Me queda esta tabla. Luego vamos a la segunda parte. P y R, Q y R, ya no lo vamos a hacer uno por uno, chicos, porque supongo que saben. Y si no, la tienen que hacer y consultar. Ay, ¿cómo hago que se vaya esto? ¿No se va? No. Bueno. Ahora hago P y R o Q y R, que es esto. Y luego digo A si solo si B. Esta expresión si solo si B. Y eso vemos que acá tengo 0, 0, entonces es 1. ¿Se acuerdan cuando era verdadero el bicondicional? No, ¿se acuerdan? Ya tienen que saber, no acordarse. ¿Cuándo es verdadero el bicondicional? Cuando ambos, ¿cómo se llama? Cuando ambos proposiciones tienen el mismo valor. Tiene el mismo valor de verdad, muy bien. O sea, las dos falsas o las dos verdaderas. Y seguimos. Esta, las dos falsas, entonces 1, las dos falsas es 1, las dos verdaderas es 1, las dos falsas es 1, las dos verdaderas 1, las dos falsas, bien. Y ahí vemos que esto nos da una tautología. Pero la otra definición decía que para todos los posibles valores de verdad, de todas las combinaciones posibles con todas las proposiciones simples, tenían el mismo valor de verdad. Si ustedes se fijan, ay Dios, ¿por qué se sale? Acá tengo A, acá tengo B, o sea, estas son las dos proposiciones que yo quiero demostrar que son equivalentes, ¿no? Si ustedes se fijan en la tabla, acá tengo 0 y acá 0. O sea, si venimos, vemos que las dos tablas tienen el mismo valor de verdad. Así que ya con esto podríamos decir que está demostrada la ley. Acá le han hecho, bueno, lo hice yo, con todo. Pero eso quiero que se den cuenta, tienen el mismo valor de verdad. Y con eso ya está demostrado, porque eso decía la definición. Acá es la ley de absorción, ¿no? Y decía, PQ, acá voy a tener 4 valores, porque tengo P y Q nada más. O sea, 4 valores de verdad por cada variable o cada proposición. 2 falsos, 2 verdaderos, 1 y 1. Y también hacemos P y Q, después hacemos P o P y Q. Nos queda esta expresión. Si vamos a ver que es lógicamente equivalente a B, que era P, entonces tienen los mismos valores. Si tiene los mismos valores de verdad, A si solo si B le tiene que dar todo 1. Bien, acá está de la contrarrecíproca. Contrarrecíproca. P entonces Q, si solo si, no Q entonces no P. Me está diciendo que P entonces Q es lógicamente equivalente a no Q entonces no P. Fíjense, yo digo llueve, uso paraguas.
¿sí? Si llueve, uso paraguas. Si llueve, entonces uso paraguas. ¿Cuál sería lo equivalente a esto? No uso paraguas, entonces no llueve. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Bien, ahí tienen las otras, todas las tautologías, pero siempre viendo que esta expresión que es A y esta que es B tienen la misma tabla de verdad. Ustedes comparando estas dos tablas y poniendo que comparan estas, ya está probado. Que, que son lógicamente equivalentes. Bien. Eso lo he visto así rápido porque ustedes pueden hacer las tablas, la tienen hechas esto, pero tienen que hacerlas. Tablas son realmente fáciles, pero hay que hacerlas para adquirir la destreza de hacer tablas. Ahora vamos a seguir. Ay, Dios. Profe, ¿las clases quedan grabadas? Ay, no, no, no más con el resfrío, no. Prometo de la clase que viene organizarme con las grabadas. Pero hoy no estoy. La verdad que les di clase porque vamos a Enfermo. perder en mayo 2 miércoles. Esta era 1, 3, ajá, 2 miércoles. Esto no vamos a ver. Circuitos lógicos, eso no. Esperen, ¿no? Ah, esta. Bien. Ahí va. Esto del circuito no vamos a ver, es para que lo lean ustedes. Expresiones lógicas duales. Se observa, dice en la tabla 1 la que acabamos de ver, que salvo la ley de doble negación, el resto de leyes vienen a pares. Las propiedades valen tanto para la disyunción como para la conjunción. Y esto se expresa en el siguiente concepto. Sea A una expresión lógica tal que no contiene condicionales ni bicondicionales, se llama expresión lógica dual de A. Ay, a Luciano, no sé si lo voy a... Dual de A, que se denota como A super B, a la expresión que se obtiene de A al reemplazar cada ocurrencia de I por o sea, de la... Disculpen, de la conjunción por disyunción y viceversa, cada ocurrencia de verdadero por falso. Esto es verdadero, ¿no? ¿Cómo se dice verdadero en inglés? True. True. Bueno, por eso. Y viceversa. A mí no me gusta hablar en inglés, así que yo digo verdadero. Pero es por eso, ¿no? Entonces, donde tenemos I ponemos O, donde tenemos O ponemos I, donde tenemos verdadero falso y donde tenemos falso verdadero. Y acá les decía, miren, no P o Q. Y acá tenemos P
y Q. La negación no se cambia. Hemos dicho solamente el I por el O por el I, verdadero por falso, y falso por verdadero. Acá tengo P o Q y falso. ¿Y acá qué voy a tener? Si acá tengo O, pongo I. Acá tengo I, pongo O. Acá tengo falso, pongo verdadero. Y la propiedad dice, sean A y B dos expresiones lógicas y sean A super D y B super D, o sea, sus correspondientes duales de A y de B, se tiene que A implica lógicamente a B, si y solo si A, la expresión dual A, implica lógicamente a la expresión dual B. O sea, si nosotros hablamos que A implica lógicamente a B, sabemos que en las dual también se cumple. Volvamos a la tabla un ratito y veamos. Acá, yo les decía, acá tengo, fíjense, O. Acá tengo I. Acá tenía I. Acá tengo O. Yo he demostrado esta. Si yo demuestro esta, ya sé que esta también es verdadera. Estoy verificando esta ley. Al comprobar esto, ya sé que se cumple esto. ¿Sí? No necesito demostrar las dos porque ya demostré este y sé que se cumple la dual. Eso me dice la ley de las duales. Después nos dice uso de las leyes lógicas en la manipulación de las expresiones lógicas. Las leyes lógicas se usan para demostrar otras equivalencias, especialmente donde intervienen muchas variables proposicionales, para encontrar frases equivalentes que transmiten el mismo mensaje y por supuesto conservan el valor de verdad. Y para demostrar la validez de un razonamiento, que eso vamos a ver más adelante. Nos dice, sin realizar tablas de verdad, demostrar las siguientes equivalencias lógicas, usando leyes lógicas. Luego, escribir la expresión dual si es que existe. Entonces vamos a ir a ver. Nos vamos para ellos sin realizar tablas de verdad. ¿Saben? Acá. Dios. Bien. Ahora vemos. No P y no Q y no R y P o Q o R. La demostración, empezamos de este miembro, ¿sí? Y vamos a llegar a que es falso. Entonces yo digo, fíjense, no P y no Q y no R y P o Q o R. Pero acá
Si yo aplico la ley de Morgan, me va a quedar la negación de P o Q o R. ¿Sí? Aplicando la ley de Morgan, yo sabía que si tengo una negación acá, otra cosa que hay que manejarla en ambos sentidos a esta, ¿no? La ley de Morgan me decía, la negación de P o Q es no P y Q. Lo mismo pasa si tengo 3, pero ahora tengo la negación de 3 proposiciones y tengo el conectivo y. Entonces eso es lo mismo que lo ponga como la negación de la disyunción de P o Q o R. Y acá tengo negación y, y directo, o sea, tengo la negación de P o Q o R y P o Q o R. O sea, una proposición compuesta negada y directa, es la misma. Por las leyes que acabamos de ver, eso me da falso por la propiedad de los inversos. Ahora me dice que P entonces Q y P entonces R P entonces Q y P entonces R, sí, solo sí, o sea, esto es equivalente, lógicamente equivalente a P entonces Q y R. ¿Cómo vamos a demostrar? Yo podría empezar de acá y llegar a esto, ¿no? Acá tengo sí, solo sí, entonces puedo comenzar de cualquiera. Yo comienzo de esto y digo, P entonces Q, ¿se acuerdan que decíamos que el condicional es equivalente a qué? A la negación del antecedente o el consecuente. Y esto es la negación del antecedente o el consecuente. El reemplazado es P entonces Q por esto. P entonces R por eso. Hemos dicho que podíamos porque eran lógicamente equivalentes. Esto por la ley distributiva vamos a decir no P o Q y R. ¿Sí? Si yo hago esa es la ley distributiva. Y ahora volvemos a aplicar condicional. Esta es la negación del antecedente o el consecuente. Entonces eso es equivalente a ¿qué? A P entonces Q y R. Fíjense que estoy usando las leyes que acabo de ver. Esto es, tenemos que demostrar que la negación de R o P y no P es equivalente a no R o P. Digo para no decir disyunción, pero ustedes ya saben, ¿no? Que es una disyunción y es la conjunción es para hablar menos. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, empezamos con la ley distributiva, como la conocíamos, nos va a quedar R y no P, o P y no P. Pero P y no P es falso, por la ley de los inversos. Y ahora, una expresión
disyunción falso, ¿se acuerdan? P o F me daba P. Entonces, si yo tengo esta expresión, me va a dar esa expresión. Por la ley de los neutros. Luego hacemos leyes de De Morgan y de la doble negación y me queda. Si yo hago De Morgan, no eres o, ¿se acuerdan que cambiaba? Y acá me va a quedar no P. Por la doble negación me queda P. ¿Sí? Sí, creo que sí entendí, profe. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más decir? A ver, ¿qué me preguntan algo? No, la asistencia la paso al final. Al final, pero dado una cierta hora ya no. Eso les dije el primer día. Bueno, al final o después. Eh, ¿Qué pedía después la actividad? Esperen un minuto. A ver, ¿qué era esto? Ah, bien. Em, sigamos con... Están viendo ustedes, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Acá me dice que pongo una frase equivalente. Y dice, no es cierto que no estudié. Si yo digo P es estudié, a ver si puedo escribir algo. Acá es P. Yo les dije que siempre conviene escribir. Es lo único que voy a poner, chicos, porque no es fácil de escribir. Tenía que ir a verme la tablet. Ahí está, ¿no? Estudié. Entonces, oh, estudié. Esto no es cierto que no estudié, es no P. Por la doble negación, ¿esto cuánto me queda? P. O sea, estudié. No estudié inglés y francés. Entonces, no estudié inglés ni francés. P sería estudié inglés. Q estudié francés. Y eso es no P y no Q, porque el ni es y no. No P ni Q. Y no Q. Por la ley de Morgan, digo, no es cierto que estudié, no es cierto, y ahí va la negación, no es cierto que estudié inglés o francés. ¿Sí? Esa es la frase. Siempre para escribir esto tenemos que ver qué es P, qué es Q, para poderlo hacer bien. Esto por la ley de Morgan. No es cierto que comeré chocolates o caramelos. Esto es lo que tengo acá. Entonces, por la ley de Morgan, esto era no P y no Q. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? No comeré chocolate y no comeré caramelo. O sea, no comeré chocolate ni caramelos. Bien. ¿Vamos entendiendo ahí? Y estoy escribiendo una frase, se tienen que acostumbrar. No es cierto que si cobro dinero, viajaré al sur.
No es cierto, tengo la negación de quién ahí. P sería cobro dinero. Q, viajo al sur. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? ¿Qué sería? ¿Qué tengo acá? No es cierto, ya negué. Y dentro de paréntesis, ¿qué tengo? No es cierto que si cobro dinero viajaré al sur. P, ¿Cuál sería? ¿Ah? P, Y P, P, ¿no? P, ¿qué más? A ver, digan sin miedo, total no la. Estamos lejos. Y P, entonces Q. P entonces Q, acá está el sí. Está indicando el condicional, chicos. Y una frase equivalente a esa era la negación, el antecedente y la negación del consecuente. Entonces, cobro dinero, pero no viajaré al sur. Y no viajaré al sur. ¿Sí? Y acá me decía, en el ejercicio C, aprobaré álgebra discreta. Su, ap- la negación. Esto es aprobaré álgebra discreta. Espero. P y discreta con 10, espero. P y Q. ¿Sí? Chicos, ustedes tienen que poner qué es P y qué es Q. A mí me cuesta escribir acá, por eso no lo hago. Entonces, la negación de esto, de P y Q, por la ley de Morgan, ¿se acuerdan? no, P, Es no P, equivalente también se puede poner así, ¿no? Es no P no Y Q, no Q. y, No si Q. acá- no, pero acá tengo I. O sería, ¿no? Oh, Ah, bien. claro. Cambia el conectivo, acuérdense, cambia el conectivo y no Q. Entonces, no aprobé, no aprobaré álgebra o no aprobaré discreta. Después acá tengo, si la universidad brinda becas de estudio, podré estudiar. Sería P, la universidad brinda becas de estudio. Q, podré estudiar en la universidad. ¿Sí? Y yo digo, esto es un condicional porque tengo el sí, acuérdense. Q P, entonces P o al revés. no es P entonces Q, porque el sí, si yo le llamo P a esto, es P entonces Q. Todo lo que sigue después del sí es siempre el antecedente. P entonces Q. Y la negación, volvemos a lo mismo, era P y no Q. Entonces yo digo, la universidad brinda beca de estudio y no podré estudiar. Y no podré estudiar, porque la negación es, ya habíamos visto la negación de esto, a ver, hagamos así, la negación de esto es equivalente ¿a qué era? A P y Y no Q. no Q. Eso no se lo olviden, por favor. Van al parcial y hacen cada cosa. Bien, hasta ahí va. A ver qué hay ahí. Ah, estaba Alejandro.
Bueno, acá vamos a dejar. Por ahí cierro el chat porque preguntan cosas que no. Bien, entonces volvamos. Volvamos a este. Vamos a ver. Acá. Compartir. Quiero ver. Bien, esta es la actividad que hicimos. Y después vienen implicaciones lógicas que quiero ver. Ay, ya se me olvidó. Sí, vamos a ver hasta implicaciones lógicas y ya vamos al práctico. Razonamiento no. Hemos visto equivalencias lógicas. Y ahora decimos, si en A y B dos expresiones lógicas, se dice que A implica lógicamente a B, sí y solo si. Cada vez que A es verdadera, B también lo es. Cada vez que A es verdadera, B también lo es. Se denota, y fíjense cómo denota esta doble flecha. Yo a esto le llamo doble flecha porque tiene dos líneas, ¿no? No a la que va y viene. Como consecuencia de esta definición, se tiene que A implica lógicamente a B, sí, solo sí. A, entonces B es una tautología. Si nosotros observamos renglones tercero y cuarto, tercero y cuarto, cada vez que el antecedente P es verdadero, el consecuente P o B, este es el consecuente, es verdadero, razón por la cual se puede escribir que P implica lógicamente a P o Q. ¿Por qué? Cada vez que el antecedente es verdadero, el consecuente también lo es. Bien. A ver, esta me voy. Acá dice, después vamos a ver, en la clase que viene vamos a empezar con razonamiento y vamos a ver en sí implicaciones lógicas que después llamamos reglas de inferencia. Pero acá me está diciendo, fíjense, que si P entonces Q es verdadero y no Q es verdadero, eso implica lógicamente que no P es verdadero. Eso es lo que me decía la definición. Fíjense, si no Q es verdadero, Q como es falso. Falso. Para que esto sea falso, ¿cómo tiene que ser P? Falso. Falso, entonces falso es verdadero. Por lo tanto, si P es falso, no P es verdadero. Esto también me dice que P, entonces Q,
tiene que ser verdadero y Q, entonces R es verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Esto tiene que ser verdadero, entonces esto es verdadero. Y así decíamos, ¿no? A ver, volvamos a ver. Solo si cada vez que A es verdadera, B también lo es. Entonces, fíjense, ya me pasé. Para que esto sea verdadero, P entonces Q tiene que ser verdadero y Q entonces R tiene que ser verdadero. Esto es verdadero. Q. Fíjense, estos dos, si son falsos, los dos es verdadero. Si, entonces este es falso, este tiene que ser falso verdadero. Se cumple que esto es verdadero, P entonces R. Si los dos son verdaderos, este tiene que ser verdadero, los dos son verdaderos, también es verdadero. O sea, cada vez que esto sea verdadero, este tiene que ser verdadero. Y acá me dice P entonces Q y Q entonces R. Si es verdadero que P implica Q y que Q implica R, entonces P implica R. ¿Quién es la compañera? Sí, pero decime el nombre, compañera, porque ya los que llegan tarde ya no los dejo entrar. Melanie, bien. Ya son las 9:15 para que estén llegando tarde. Gracias, Mariano. Ya. Profe, ¿cómo es el tema de la asistencia? Perdón, disculpe. ¿Ah? ¿Cuándo El tomo tema, asistencia? sí, disculpe. Más Moleste. tarde. Bueno, Enseguida les doy. Minimizar. Bien. Vamos ahora. Chicos, vayan haciendo el práctico. Muy bonito todo, pero no hacen el práctico, no saben nada. Bien. Fíjense acá. Uy, ¿por qué se ve tan chiquito esto? ¿Ya no lo puedo cambiar acá? Sí, no. Ya lo voy agrandar un poquito para que vean mejor. ¿Dónde está esto? No, eso es muy grande. Ahí. Esto. Bien. Fíjense, lo que nos piden acá es usando las leyes lógicas, demuestre que no nos piden que hagamos tablas, sino usando leyes lógicas. Y el B me dice no P, no P y Q, entonces Q es lógicamente equivalente a Q. Y yo digo, no P y Q, entonces Q. Esto es lógicamente equivalente y por la ley de la condicional pongo
La ley de condicional me decía que un condicional es equivalente a la negación del antecedente o el consecuente. Disyunción el consecuente. Entonces hago la negación del antecedente o el consecuente. Y luego digo, esto es negación de negación, me queda P y Q. Esto es por doble negación, P y Q o Q. Y por la ley de absorción, me queda Q. ¿Se acuerdan que se repetía uno? Acá se repite Q. Y tengo los dos conectivos. ¿Alguna pregunta? Bueno, cuando ustedes hagan, acá hice el F que dice P, disyunción excluyente Q. Disyunción Q es lógicamente equivalente a P o Q. Empiezo, eso es lo que les decía, empiezo de cualquiera de los dos miembros de esta. Voy a empezar con esta expresión. Generalmente empiezo con la que más larga y para llegar más corta. Yo digo P o excluyente Q o Q. El O excluyente voy a poner por la ley esa que habíamos visto y eso es P y no Q o Q y no P. P y no Q o Q y no P. O Q, porque el Q está acá, no hay que olvidarlo. Después digo asocio. Fíjense que acá tengo O y O. Yo voy a asociar estos dos. Esta expresión con el Q. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo, sí, porque tengo el mismo conectivo acá y acá. Bien, cuando hago esto, fíjense que se repite Q. Puedo aplicar absorción. Si yo aplico absorción, esto me queda Q o Q. P y no Q o Q. Hacemos distributivas y esto me queda P o Q y Q o no Q. Entonces, esto me queda P o Q, no Q o Q me da verdadero por la ley del inverso. Y yo decía, por la ley de neutro, cuando tengo una proposición y verdadero, me queda la proposición. Y ahí está. P o Q, ley de los neutros. Ay, Dios. Bien. Acá le dice expresar las proposiciones en forma simbólica. Luego encontrar una frase equivalente. Su negación simbólica y su negación simbólica y verbalmente. Vamos a ver si sé alguna. Acá está. Entonces dice, si estudio electrónica, entonces realizaré una investigación en sistemas digitales. P sería estudio electrónica. Q, realizaré una investigación en sistemas digitales. Fíjense, esto es un condicional. P entonces Q. Pero me dice, ¿qué me decía?
una frase equivalente. Para hacer una frase equivalente yo digo, el condicional, ¿a quién era equivalente? Y me fijo y digo, era la negación, es equivalente a la negación del antecedente, disyunción consecuente, no P o Q. ¿Y esto qué me estás diciendo? No estudio electrónica o realizaré una investigación en sistemas digitales. ¿Sí? La negación. No, la negación P, entonces Q. La negación no P, entonces Q. Decíamos la negación era el antecedente y la negación del consecuente. Y pongo estudio electrónica, pero no realizaré una investigación en sistemas digitales. Y no realizaré una investigación en sistemas digitales. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Podría ¿Ah? poner en estudio electrónica, podría poner la negación de P tipo no estudio electrónica, pero no realizaré una investigación en sistemas digitales, o sea, negar ambas. No, porque no es eso. ¿Acá me decís? Sí, ahí. No, porque la negación, está bien tu pregunta, la negación del condicional es equivalente ¿a qué? Al antecedente como está y la negación del consecuente. Lo único que niego es el consecuente. No puedo hacer la negación de los dos. Eso es error. La negación del condicional es el antecedente y la negación del consecuente. En cambio, el condicional es equivalente esto es equivalente a la negación del antecedente o el consecuente. Bien, está bien las preguntas, ¿no? Ahora, esta es más larga, ¿no? Si la luna está brillando y no está nevando, entonces Felipe sale a dar un paseo. ¿Qué sería P? Luna. Luna sola no. ¿Cómo? La luna está brillando. Bien, perfecto. P, la luna está brillando. Q, No está nevando. no. ¿Qué sería Q? Ahí has puesto algo de más. ¿Qué sería Q? Está nevando. Está Está nevando. nevando. Siempre hemos dicho afirmativa. Está nevando. Y R, tengo otra. Felipe, ¿Cuál sería? ¿Ah? Felipe, el paseo. Bien, Felipe sale a dar un paseo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? P, fíjense, P todo no esto Q. es PI. PI, no Q. Sí, ahí tengo que negar porque dice no está nevando. Entonces ahí niego y no Q. Entonces, Felipe sale a dar un paseo, entonces R. ¿Sí? Nos dice que escribamos una frase simbólica equivalente. Para eso tenemos que buscar una equivalencia. Y yo digo, si aplico, fíjense acá, yo aplico la ley del condicional. Entonces digo, esto es equivalente a la negación
del antecedente o el consecuente. Y si yo aplico ley de Morgan acá, me va a quedar no P o Q o R. ¿Y qué digo acá? La luna no está brillando. O está nevando o Felipe sale a dar un paseo. ¿Sí? Entonces decir esto es equivalente a decir lo que yo les puse acá. La luna no está brillando o está nevando o Felipe sale a dar un paseo. Neguemos. Ahora tenemos que negar. Y decíamos, la negación del condicional es el antecedente y la negación del consecuente. El antecedente era P y no Q. Y la negación del consecuente que era no R. Bueno, ahí le había puesto la negación de esto. No sé a qué venía eso. Bien. Pero acá, ¿cómo sería entonces? No lo escribí. P era, la luna está brillando y no está nevando y Felipe no sale a dar un paseo. O sea, yo puedo decir, la luna está brillando, no está nevando y no está nevando, ni Felipe sale a dar un paseo. ¿Bien? Eso hay que escribirlo. Bueno. Este ejercicio, no sé si está este práctico, lo vamos a hacer unir con una línea las expresiones lógicas equivalentes. Entonces yo digo, yo había hecho bastante, pero no todas, ¿no? Ahora veamos acá las que yo hice y después les voy a poner a buscar a ustedes. No P y Q, ¿a quién es equivalente? Por leyes de Morgan, a no P o no Q. Entonces, doble negación me queda P, me cambia el conectivo a O y esta queda negada. De este, no P y Q, ¿cuál va a ser? El mismo. Si yo aplico, me queda no P, no es el mismo. No P o no Q. Este, P entonces no Q, a este, la negación del antecedente o el consecuente. Me queda no P o Q. P, ¿a qué queda? Es P y Q o P. ¿Por qué? Por la ley de absorción. Q y no P, no Q, entonces no P. No Q, entonces, no, Q y no P es la negación de Q, entonces P. Bueno, y así van viendo las distintas cosas. Acá yo digo, si el condicional es verdadero y P es verdadero, ¿sí? Fíjense, esto tiene que ser verdadero para que esto sea verdadero. Si yo tengo
el condicional. Si esto es, para que esto sea verdadero, este tiene que ser verdadero y este es verdadero. Si P es verdadero, ¿cómo es Q? Si P es verdadero, ¿cómo es Q para que esta expresión sea verdadera, chicos? Verdadero. Verdadero. Es lo único. Entonces Q es verdadero. Yo digo, tengo una implicación y el antecedente de esa implicación que obtenemos, el consecuente. Y esto me dice, no, este no. Ahora vamos a ver este. Fíjense que estoy hablando de implicación lógica. La flechita es doble, pero tiene un solo sentido. Yo en acá, en las expresiones equivalentes, ¿sí? Esto quiere decir que si yo tengo, de acá paso a esta, ¿sí? Pero si yo tengo esto, puedo ir para allá. Por eso dice lógicamente equivalente. Entonces, esta implicación lógica, no. Si yo tengo esto, puedo deducir que es Q, nada más. Ahora, si yo tengo Q, no puedo deducir esto. ¿Mm? Lo mismo pasa acá. Fíjense, yo digo, P entonces no Q. Y la negación del consecuente implica la negación del antecedente. Eso es esto. Ya después le vamos a poner nombre a estos dos, por ahora no. ¿Y qué me está diciendo? Si Q es verdadero, ¿sí? Q es verdadero. Entonces, para no Q, ¿cómo es? Si Q es verdadero, ¿cómo es no Q? Falso. Falso. Esto es falso. Para que esta expresión sea verdadera, si acá tengo que no Q es falso, ¿cómo tiene que ser P? Ah, sí puedo escribir acá. No, no puedo porque no tengo. Verdadero. Fíjense, volvamos a empezar. Ay, qué lástima que no pueda escribir. Yo digo, esto y esto tienen que ser verdadero. ¿Sí? Entonces, si Q es verdadero, no Q es falso, como dijo su compañero. Para que esta expresión, este condicional, sea verdadero, siendo no Q falso, ¿cómo tiene que ser P? Falso. Falso, porque falso, entonces falso me da verdadero. Es verdadero. Claro, si P es falso, entonces no P, ¿cómo es? Falso también. Si P Verdadero. es falso, Verdadero. no P es verdadero. No P es verdadero, porque me dice siempre que esta expresión sea verdadera, esta tiene que ser verdadera. Y ahí le estoy mostrando los valores. Y esto me dice que P negación, el condicional y la negación del consecuente me da la negación del antecedente. Y quiero que lo vean así, ¿no? Para entenderlo. Y este creo que puse el ejemplo. P, sí, es este, ¿no? Yo digo P estudio, Q juego al fútbol. Entonces esto sería, si estudio, no juego al fútbol.
La coma es un i, o el punto. Juego al fútbol. Por lo tanto, no estudio. ¿Sí? Y ahí lo entendemos, ¿no? Si estudio, no juego al fútbol. Como juego al fútbol, no estudio. Bien. Bien, chicos, vamos a dejar, que me está costando hablar. Completen los ejercicios. Miren que vamos a empezar con razonamiento. Y, bueno, después hablamos. Les doy la clave. Les doy la clave. 5, 0, 7, 3, B larga 9. A ver, 5, 7, 3, B larga 9. Bien, ahí como lo han escrito en el chat. ¿Han podido poner? Sí, profe. Bien, chicos, quiero que completen el práctico, ¿no? Ya vamos a ver como con nadie me pregunta al empezar, deben haber hecho todo bien, pero hagan. profe, el práctico no hay que publicar en ningún lado, ¿verdad? El práctico se rinde después. Termina la unidad 1 y se les da un tiempo y se rinde el práctico 1. Se lo rinde en el... ¿cómo se llama? Por el aula virtual. Es como un autoevaluativo. Para rendir el parcial, el primero, tienen que tener aprobados todos los prácticos que correspondan al primer parcial. Así que vayan haciendo los ejercicios porque van a tener que rendir y pregunten. Todos están en el aula virtual, ¿verdad? ¿Ah? Todos están en Sí, el aula virtual. sí. Solo los prácticos, no sé si está en desarrollo, pero el mío no. Pero lo que está el práctico, está la teoría y vayan estudiando. Las leyes esas las tienen que saber. ¿Cuál es la mejor manera de hacer ustedes su propio listado y tenerlo cada vez que usen una, fijarse? Ya la semana que viene, cuando empecemos a trabajar más con eso, tienen que saber las leyes. Ya les voy a preguntar a ustedes. Bien. Los que se han puesto a la asistencia, ¿se han podido ponerse bien? Sí, profe. Ah, Profe. bueno. Entonces, Sí, profe, puesta la asistencia. bien. Chicos, disculpen, pero nos vemos la semana que viene. Vamos a terminar antes porque me duele mucho la garganta. Bueno, profe, que se mejore hasta la semana que viene. Que ande bien. Hasta luego. Adiós. Profe, que se mejore. Gracias. Chao, profe, que se mejore. Gracias.